vamos a ver la diferencia entre el síndrome pontino medial y el síndrome pontino lateral. Y no hay necesidad de acordarnos, sino nada más derivarlo. Entonces, aquí tenemos el puente, tenemos fascículo longitudinal medial, núcleo abducente, núcleo facial, núcleo vestíbulo-coclear, pedúnculos cerebelosos, tracto espinal del trigémino, núcleo espinal del trigémino, tracto espinotalámico ascendente e hipotálamo espinal descendiente, lemnisco medio y córtico espinal. Aquí está el fascículo longitudinal medial y aquí está el núcleo abducente. Entonces, daño al puente en estructuras medias, esto es por daño a las ramas pontinas de la arteria basilar. Daño a las estructuras laterales o síndrome pontino lateral es por infarto isquémico de la arteria cerebelosa antero-inferior, o en inglés AICA. Entonces, si dañamos las estructuras mediales, el paciente tiene daño al fascículo longitudinal medial, al sexto par craneal o el núcleo abducente. Si fue el núcleo abducente que se dañó, probablemente también se está dañando el nervio facial. Daño de tractos al córtico espinal y lemnisco medio. Entonces el paciente se presenta con oftalmoplegia internuclear, el estrabismo medial, porque el paciente no puede inervar su recto lateral, parálisis contralateral de la extremidad, una parálisis espástica que empieza flácida y como es una espasticidad, el paciente tiene más resistencia a los flexores o a los extensores, dependiendo en qué parte de la extremidad estemos. Tiene aumento de la espasticidad con respuesta a que le aumentamos la velocidad de tratar de mover la extremidad, y el paciente tiene debilidad de la extremidad. Y lemnisco medio, tracto lemnisco medio dañado, es pérdida de propiocepción y tacto fino contralateral a la lesión para la extremidad. Ahora, un síndrome pontino lateral se presenta con daño a estas estructuras, las laterales. Aquí. Entonces le estamos pegando al núcleo facial, núcleo vestíbulo-coclear, pedúnculos cerebelosos, tracto trigémino espinal, tracto espinotalámico ascendiente e hipotálamo espinal descendiente. Entonces el paciente se presenta con parálisis de la cara, parálisis de Bell, por el nervio al núcleo vestíbulo coclear. El paciente tiene nistagmus, vértigo, náusea, vómito. Como de la arteria cerebelosa anteroinferior a veces sale la arteria laberintina, el paciente puede tener daño al oído interno. Por los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores, el paciente tiene ataxia y dismetría. Por las fibras hipotálamo espinales que van descendiendo, el paciente tiene síndrome de Horner. Espinotalámico ascendiendo, ya habiéndose cruzado la vía, entonces el paciente tiene disminución de dolor y temperatura contralateral para la extremidad del cuerpo, y como el tracto espinal del trigémino no se ha cruzado, el paciente tiene disminución de dolor y temperatura ipsilateral a la lesión. Entonces, el síndrome pontino medial se presenta con daño al fascículo longitudinal medial, con oftalmoplegia, parálisis del nervio abducente, parálisis espástica contralateral por el tracto corticoespinal y lemnisco medio dañado, disminución de propiocepción y tacto fino de la extremidad contralateral. Y es por daño a las ramas pontinas de la arteria basilar.
síndrome puntino lateral es por daño a la arteria cerebrosa anteroinferior y se presenta con nistagmus, vértigo, disnea, náusea, vómito por el daño al núcleo vestibulococlear, dismetría y ataxia por el daño a los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores, disminución de dolor y temperatura para la extremidad contralateral del cuerpo e ipsilateral para la cara y síndrome de Horner, ptosis, miosis y hemianidrosis.